les bendiga. Ahora sus escrituras en el libro de Mateo, el capítulo 27, el versículo 46. Mateo 27, capítulo 46. Y dice la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toma su lugar. Culto de 7 palabras donde recordamos no solamente el sacrificio y el dolor de Jesús. Fueron 7 frases de amor, de salvación, de perdón, de misericordia, de bondad. Quiero responder a la pregunta que hacía Jesús. Jesús preguntó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no quiero responderla solo. Quiero que ustedes ayuden a este servidor hoy a responderla. En el capítulo 1 del libro de San Juan, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Ellos estuvieron juntos desde siempre. Nada había interrumpido esa comunión entre Dios y su Hijo. Esa unidad perfecta, nada la había interrumpido. Dios decía: voy a crear el mundo, y el Verbo creaba el mundo. Dios decía: voy a hacer el hombre, y Jesús hacía el hombre. Un día Dios dijo: voy a salvar al hombre. ¿Y saben quién vino a la tierra al salvar al hombre? Jesús. En ese momento la unión perfecta entre Padre e Hijo tuvo que romperse. Y Jesús comenzó a experimentar la separación de su Padre. Pero Jesús todavía podía acercarse al Padre a través de la oración y la lectura. Él dice que desde pequeño se iba a la sinagoga y se rodeaba de todos los maestros de la ley para hablar y orar a su Padre. Ya no estaba con él físicamente, pero aún podía comunicarse a través de la oración. Y él no perdía oportunidad. Una de las frases de Jesús era: venga a tu reino. Frase que solo nos dice el verdadero anhelo y el deseo de Hijo de poder estar de nuevo con el Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se alimentaba de su Padre, comía y bebía, deseando la presencia de su Padre. Había habido una separación, pero aún no era completa. En Getsemaní, la preocupación de Jesús era enorme. Si hubiéramos preguntado a los discípulos, estoy seguro que hubieran dicho que Jesús estaba aterrorizado. Tan aterrorizado que sus gotas de sudor dice que eran como gotas de sangre. Lo que ejemplifica el verdadero sufrimiento de Jesús. ¿Acaso Jesús tenía miedo a morir? ¿Acaso Jesús estaba sufriendo porque le iban a golpear o porque le iban a maltratar? ¿Cuántos apóstoles, cuántos discípulos sufrieron, fueron maltratados, garroteados, apedreados, pero seguían predicando la palabra de Dios aún sabiendo que podían morir? Jesús ahí estaba sufriendo, pero no creo que el sufrimiento de él solo fuera porque lo golpeaban. El verdadero sufrimiento de Jesús era la separación de su Padre. Una separación que no fue sino total cuando él comenzó a cargar la cruz sobre su costado. Cruz que ejemplifica su pecado, el mío, el pecado de lo que ya no existe, el pecado de lo que existimos y el pecado de lo que van a existir en el futuro. Lo que él llevaba sobre sí eran mis maldades, mis enfermedades, mis rebeliones. El Padre no podía estar con su Hijo, ahora ni siquiera a través de la oración. Jesús comenzó a decir 7 frases y
Y en estas 7 frases estoy seguro que el Padre no estaba con él. Jesús se hizo maldición. Jesús se hizo pecador. Él llevó mi maldad. Por mi pecado, Él fue molido. Ninguna relación tiene la luz con las tinieblas. La santidad de Dios no podía estar ahí con su Hijo, con el que estuvo desde siempre. Algo interrumpió esa unión perfecta. Y Jesús clamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre no estaba allí para responder, porque el pecado mío estaba sobre su Hijo. El pecado de usted, el pecado de todo ser humano en la tierra. Y no podía el Padre estar ahí. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús entonces clamó al Padre si el Padre no estaba ahí? ¿Por qué Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si bien es cierto, el Padre no estaba ahí, pero allí había una multitud como la que hay aquí. Y hoy yo puedo contestar esa pregunta, y usted también. ¿Por qué Jesús fue desamparado por su Padre? Por mi pecado, por mi maldad, por mi rebelión, por mi justicia. Y cada día que pasa yo recuerdo el sufrimiento de Jesús, porque su Padre no estaba con él. Y esto es la verdadera ira de Dios, la separación de la creación con el Creador. Y cuando las personas que estén en el infierno no solamente van a sentir el dolor de esas llamas abrasadoras, el dolor más grande va a ser que Dios no va a estar con ellos. Ese Dios maravilloso que no escatimó a su Hijo, sino que lo envió a morir. Ese Dios maravilloso que ha hecho todo para que me pueda reconciliar con Él, no va a estar ahí, porque esa será la ira de Dios. La separación de la creación con el Creador. Lo que sufrió Jesús en la cruz del Calvario, la separación total de su Padre. Y Él preguntó: ¿por qué me has desamparado? El Padre no estaba para contestar. Y yo decidí contestar, porque yo escucho la palabra que Él me dejó. Jesús, sufriste por mí. La ira de tu Padre cayó sobre ti por mí. Y cada día sobre la tierra que yo tenga, te voy a decir: Señor, gracias, gracias, muchas gracias. Hoy usted puede responder conmigo y saber por qué Jesús preguntó: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Fue por usted y fue por mí. Dios le bendiga.